Supe en el momento en que me llamaron a la sala de reuniones de la 8ª planta sin darme explicaciones que no era una reunión. Era un entierro. Mara Kincaid, la directora de RRR-HI, se sentó frente a mí con su máscara de empatía corporativa puesta. A su lado, dejado caer en la silla como un adolescente que no ha estudiado para su propia revisión de la junta, estaba Caden Locke, el recién nombrado director de operaciones, que después de 2 años todavía pronunciaba mal mi apellido. Yo había formado a la mitad de las personas que ahora le reportaban a él. Yo había construido el modelo de negociación que salvó a esta empresa durante la recesión de 2020. Y ahora me estaban invitando a mi propia ejecución. Hemos decidido que tu puesto ya no está alineado con el futuro de la empresa, dijo Caden, evitando el contacto visual como un cobarde vestido de Hugo Boss. Ni un gracias, ni un reconocimiento, solo eso. 19 años reducidos a una sola frase. No lloré, no pregunté por qué, no me inmuté. Simplemente parpadeé una vez como si un interruptor se hubiera accionado en mi cabeza. Tenía el pecho oprimido, pero mi expresión era serena. Si me hubiera permitido hablar, podría haber arruinado la que estaba a punto de convertirse en la mejor jugada de mi carrera. Fuera el pasillo, estaba demasiado silencioso. Pasé junto al equipo de finanzas que solía dirigir con la cabeza gacha fingiendo no verme. Una de ellas, Tara, había llorado en mi despacho hacía solo 6 meses aterrorizada después de que un cliente amenazara con acciones legales. Yo lo había resuelto en 2 llamadas. Ahora no me miraba a los ojos. De vuelta en mi escritorio, mi acceso ya estaba restringido. El portátil de la empresa me había cerrado la sesión. Slack desactivado. Correo electrónico cancelado. La última ofensa. La placa con mi nombre había desaparecido de la puerta del despacho. Mientras metía el último de mis archivos en una caja de cartón, sentí algo frío entre las carpetas. Un pin de metal. Un león de plata con la cabeza baja, no rugiendo sino observando. Me lo había dado mi padre cuando conseguí mi primer puesto de directora. Mantén la línea, había dicho. La lealtad nunca debe ser silenciosa cuando es traicionada. Pensaban que había terminado. Una reliquia del pasado que había que barrer en nombre de la optimización. Pero lo que Caden no sabía, lo que Mara no podía adivinar detrás de esa sonrisa ensayada, era que yo había visto venir esto. Las invitaciones que no llegaban. La autoridad despojada. La forma en que las aprobaciones de mi presupuesto empezaban a ser rechazadas misteriosamente. Habían pasado los últimos 4 meses aislándome, y yo los había pasado documentándolo todo. Mientras salía de ese edificio por última vez, el sol golpeaba la fachada de acero y cristal como un espejo deslumbrante y frío. No miré atrás. No lo necesitaba, porque en algún lugar de esa elegante caja de eficiencia moderna, la podredumbre ya se había extendido demasiado, y yo era la única que la había cartografiado. Acabaron con mi trabajo, pero acababan de abrir la puerta a algo mucho más peligroso. Mi atención. Los 3 primeros días después de que me despidieran, se sintieron como una caída libre a cámara lenta. La gente piensa que la peor parte de ser despedido es el momento en que sucede, pero se equivocan. Es lo que sigue el eco, el silencio, el peso de ser borrado de manera tan eficiente que empiezas a dudar si alguna vez fuiste real para ellos. Ni llamadas, ni mensajes. Nadie del equipo ejecutivo se puso en contacto. Las mismas personas que solían pedirme que reescribiera propuestas a medianoche, que resolviera disputas con proveedores, antes de que explotaran, que guiara a los de bajo rendimiento en las revisiones trimestrales, todos habían desaparecido. De la noche a la mañana era radiactiva. Para el viernes empecé a recibir los mensajes de compasión. Siento lo que ha pasado. Fue por el presupuesto. Uno incluso decía, te deseo paz durante esta transición. Paz. Como si me hubiera jubilado en un viñedo en la Toscana, en lugar de ser arrojada al purgatorio profesional por gente demasiado cobarde para mirarme a los ojos. El domingo me desperté a las 5:42 horas. Mi cuerpo todavía estaba entrenado para adelantarse al amanecer. Preparé café por costumbre, me quedé descalza en la cocina
y miré la carpeta que había dejado en la encimera 2 noches antes. No la había abierto desde entonces. Dentro estaban los archivos de respaldo que había empezado a recopilar en el momento en que sentí que los muros se cerraban. Acuerdos con proveedores, políticas de cumplimiento, reasignaciones de presupuesto que no habían sido debidamente aprobadas. Algunos susurros silenciosos del equipo de cuentas a pagar capturados en pantalla y con marca de tiempo. En ese momento no sabía lo que estaba construyendo. Solo sabía que no podía permitirme estar desarmada cuando el cuchillo llegara inevitablemente. Eran las 6 ZSH cuando abrí el portal compartido de la empresa desde mi portátil personal. Medio esperaba que mis credenciales estuvieran desactivadas, pero al parecer a los de informática se les había pasado uno de los entornos de prueba que el equipo de estrategia usaba durante la modelización de escenarios de alto nivel. Chapucero. Entré. Y ahí estaba, un único registro de cambios enterrado bajo etiquetas inocuas. Escenarios de previsión de riesgos, variantes del cuarto trimestre. Inofensivo en la superficie. Pero conocía el formato. Había construido la herramienta de previsión desde 0 hacia 2 años, cuando intentábamos conseguir nuestra mayor cuenta de logística sanitaria. Abrí el último modelo y empecé a escanear. Lo que encontré me hizo apretar la mandíbula. El modelo de previsión había sido reescrito y mal. Las métricas clave habían sido alteradas para inflar las tasas de eficiencia, mostrando ahorros fantasma en el rendimiento de los proveedores del último trimestre. Un nombre aparecía repetidamente en las notas de revisión, editado por Seth Locke. Cadence. Había manipulado directamente el archivo de previsión que se habría presentado a la Junta para la justificación del presupuesto. Y lo peor, tenía fecha retroactiva. No solo me había reemplazado, estaba reescribiendo el rastro de datos, diseñando una versión del éxito de nuestro departamento, que me excluía por completo. Menos alertas rojas, menores riesgos de cumplimiento. Todo, aprobado por una versión del modelo que yo sabía con absoluta certeza que era inválida. Me quedé sentada con la espalda recta, las manos frías mirando los números. Esto no solo era poco ético, era peligroso. Nuestros datos se estaban utilizando para aprobar contratos con proveedores vinculados a programas financiados por el gobierno. Si esas cifras infladas alguna vez salían a la luz en una auditoría de cumplimiento, no sería solo el problema de Cadence. Hundiría a la empresa. Y ahora conmigo fuera no quedaba nadie que pudiera desafiarlo con credibilidad, a menos que yo hiciera de ello mi trabajo. Cerré el archivo y me recliné la amargura en mi boca dando paso a algo mucho más potente. No venganza, ni siquiera justicia. Precisión. No necesitaba una rueda de prensa. No necesitaba gritar, solo necesitaba la palanca adecuada. Pensaban que estaban eliminando un centro de costes. No se dieron cuenta de que estaban dejando atrás a la única persona que sabía exactamente dónde estaban enterrados los cadáveres. Y acababa de marcar la primera tumba. Para el martes por la mañana lo tenía todo cartografiado, estructuras de carpetas, identificaciones de documentos, marcas de tiempo, registros de acceso. Sabía exactamente qué archivos habían sido manipulados y ya había comenzado a recopilar una comparación lado a lado con la arquitectura original que yo había creado. Era el tipo de narrativa forense que ningún experto en relaciones públicas podría desenredar. La verdad estaba ahí esperando a ser dicha, pero a medida que profundizaba el aire, comenzó a cambiar. Así es como siempre empiezan estas cosas, no con una explosión, sino con un susurro. Recibí un correo de Tania, una de mis antiguas jefas de proyecto. Asunto, ¿estás bien? Eso era todo lo que decía. Sin cuerpo de texto, sin despedida. Solo esas 3 palabras suspendidas ahí como una advertencia. 1 hora después, mi acceso al entorno de pruebas fue cortado. No me sorprendió. Esperaba que limpiaran el rastro en algún momento. Lo que me sorprendió fue lo rápido que sucedió. Estaban observando, quizá no con atención, pero lo suficiente como para notar el polvo digital que había levantado. Al mediodía, mi bandeja de entrada volvió a sonar, esta vez de una dirección bloqueada. Estamos al tanto de tu actividad. Te sugerimos que andes con cuidado.
sin nombre, sin firma, solo una amenaza velada tecleada en fuente corporativa. Miré la pantalla durante 1 minuto completo. No porque tuviera miedo, aunque admito que mi pulso había empezado a latir en la base de mi garganta, sino porque finalmente podía sentir cómo se cerraban los muros. Kayden no solo era incompetente, era despiadado, y ahora estaba asustado. Bien. Pero también significaba una cosa: mi plazo de tiempo acababa de reducirse. Empecé a preparar una bolsa de emergencia con pruebas. Todo lo físico, copias en papel de los modelos revisados, capturas de pantalla de chat internos donde analistas junior cuestionaban la precisión de las nuevas cifras viejas, invitaciones de calendario que mostraban cuándo me apartaron de las revisiones de estrategia. Lo había guardado todo sin archivar y con marca de tiempo. Una década de lealtad me había enseñado a tener siempre un registro, incluso si aún no sabía de qué me estaría protegiendo. Aún así, un nudo se formó en mi pecho y no se soltaba, porque a pesar de toda mi preparación, no había contado con el latigazo emocional. A las 15:48 h abrí LinkedIn. Ni siquiera sé por qué, quizá por costumbre, quizá por curiosidad, pero ahí estaba. Una publicación de la página oficial de la empresa. Encantados de anunciar nuestro nuevo modelo de estrategia predictiva, liderado por el director de operaciones Kayden Locke y su increíble equipo de innovaciones de datos. Un gran salto adelante en la previsión de rendimiento. Ahí en la imagen del carrusel, una captura de pantalla de la interfaz que yo había diseñado. La misma paleta de colores, los mismos KPIs personalizados, las mismas etiquetas de navegación que yo había acuñado durante 2 semanas sin dormir en 2021, y ni una sola mención a mí. Los comentarios ya se acumulaban. Trabajo brillante. Trabajo, impresionante modernización bajo tu liderazgo, Kayden. Muy orgulloso de formar parte de este equipo. No sentí rabia, no grité, ni siquiera apreté los puños. Me sentí vacía, como si acabara de ver a un extraño mudarse a mi casa y empezar a dar visitas guiadas a los invitados usando mis muebles, mis platos, mi arte en las paredes mientras esto sonreía como si lo hubiera pintado todo él mismo. Esto no era solo un robo profesional, era un borrado de mi identidad. Y la peor parte, la gente se lo estaba creyendo. Por un momento, la duda parpadeó. Quizá era demasiado tarde. Quizá la narrativa ya estaba fuera de mis manos. Pero entonces recordé algo que mi mentor me dijo una vez. La mentira siempre se mueve más rápido, pero la verdad siempre golpea más fuerte. Cerré mi portátil y tomé una larga respiración, mirando al techo como si pudiera ver todo el plano de su artimaña a través de él. Me habían subestimado. Otra vez. Pensaban que tendría demasiado miedo para hablar, demasiada humillación para luchar, demasiada vergüenza para actuar. Lo que no se dieron cuenta es que yo ya había empezado a construir el caso no con ira, sino en silencio. El tipo de silencio que llega justo antes de que la estructura se derrumbe. Y acababa de encontrar la primera grieta en el acero. 2 noches después me encontré sentada en el reservado del fondo de un restaurante de 24 horas en la esquina de Riverview y Grant, uno de esos lugares que olían a café quemado e historia. La camarera no hizo preguntas cuando pedí un café solo, y nada más. Había visto suficiente mundo como para reconocer cuando alguien no estaba allí por el menú. Mi portátil zumbaba a mi lado. Lo había conectado a un teléfono desechable, sin wifi, sin señal rastreable. No estaba siendo paranoica. Estaba siendo cautelosa, adoptando finalmente el mismo nivel de estrategia meticulosa que los había hecho temerme en primer lugar. Porque esta noche no estaba recopilando información. La tarea la estaba convirtiendo en un arma. Enterrada en lo profundo de una copia de seguridad del software de previsión, encontré algo que se les había pasado por alto. Una única actualización, mal archivada, una versión temprana del modelo revisado, con la metaetiqueta original aún adjunta. Creado por S. Dane, última edición, por C. Locke. Con marca de tiempo, rastreado, y aprobado por el propio Kayden antes de que los cambios fueran anonimizados. Era la prueba definitiva.
En contabilidad corporativa, a eso lo llamamos intención. En términos legales, es premeditación. Y si el modelo se había utilizado para asegurar contratos con proveedores bajo proyecciones de costes falsas, eso lo convertía en más que una violación de la política interna. Lo convertía en fraude. Miré los metadatos durante un largo momento de la misma manera que un jugador de ajedrez mira un tablero justo antes de declarar jaque. Luego copié el archivo en 3 unidades separadas, una para guardarla, una para reenviarla y una para la escalada. Pero no había terminado. El verdadero cambio llegó más tarde esa noche cuando recurrí a un favor que no había usado en más de una década. Se llamaba Lydia Cho, antigua responsable de cumplimiento interno convertida en consultora de adquisiciones federales. Inteligente, discreta y lo suficientemente hastiada como para saber cómo la corrupción suele esconderse en informes de optimización. Descolgó al segundo tono. Me preguntaba cuánto tardarías en llamar, dijo con voz seca pero curiosa. He oído que Locke ha estado jugando con fuego. ¿Qué ha hecho? No respondí de inmediato. En su lugar le reenvié un único archivo. Para cuando terminó de escanearlo, su tono había cambiado. Oh, murmuró. Esto no es solo manipulación. Es un caso de libro de declaración materialmente incorrecta. Si esto llegó a alguna revisión financiera trimestral, lo hizo, dije. Hace 3 meses. Silencio. Luego, ¿quieres una investigación formal? Negué con la cabeza, aunque no podía verme. Todavía no. Quiero poder de negociación. Lydia lo entendió. Siempre lo había hecho. Entonces te sugiero que documentes todo, le pongas marca de tiempo y te prepares para filtrarlo a su comité de auditoría discretamente. Sin prensa, sin ruido. Solo presión en el lugar adecuado. Ya está en marcha. Colgué y cerré el portátil con el corazón firme y la respiración tranquila. Esto no era un clímax, ni siquiera era venganza. Era arquitectura de precisión, quitando una viga fundamental a la vez, hasta que toda la estructura se inclinara bajo su propio peso. De vuelta en casa me senté en mi escritorio, en la oscuridad, y encendí una sola vela. No por teatralidad, por claridad. A mi lado el pin del león de plata descansaba sobre la carpeta de pruebas, quieto, pesado. Me di cuenta entonces de lo diferente que se sentía esto de la rabia que esperaba. Ya no estaba enfadada, estaba preparada. Durante semanas habían impulsado la narrativa de que yo estaba anticuada, que me habían reemplazado porque no podía seguir el ritmo, pero acababa de superarlos usando los mismos sistemas que pensaban que había olvidado cómo controlar. Y en menos de 12 horas un archivo aterrizaría discretamente en la bandeja de entrada de Evelyn Ramos, la directora independiente más veterana de la junta de Grayson Analytics, la firma de inversión que supervisaba nuestros contratos. Conocida por su ética sin rodeos y su amor por la eficiencia silenciosa. El correo no tenía ninguna perorata, ninguna acusación, solo una frase. Por favor, revise el archivo adjunto. Se refiere a un modelo de previsión que su junta aprobó el último trimestre. Adjunto los metadatos, el modelo original y un rastro de auditoría completo con historial de versiones. No necesitaba pedir justicia, solo necesitaba que la vieran, y a partir de ahí el colapso se encargaría de sí mismo. Para el jueves por la mañana, la oficina de la directora de la junta había recibido el archivo. Lo supe porque el correo original enviado a través de una cuenta segura me devolvió una notificación de leído. 2 veces. Lo que no esperaba era la rapidez con la que llegó el silencio. Ninguna respuesta, ningún acuse de recibo. Simplemente nada. Y fue entonces cuando la duda comenzó a infiltrarse. A pesar de toda mi preparación, había olvidado la regla de oro de la denuncia. La exposición no es una garantía, es una apuesta. Dejas caer la verdad y esperas que no quede enterrada bajo capas de interés propio, burocracia o acuerdos secretos. Para el viernes el mensaje era más claro de lo que quería admitir la junta. Estaba cerrando filas. Y Kayden no se estaba escondiendo, estaba redoblando la apuesta. Esa mañana recibí un paquete entregado en mano sin remitente. Dentro había un sobre manila que contenía 2 cosas, una copia de un acuerdo de confidencialidad
firmado que no había tocado en años, ahora marcado con una nota. Vinculante tras la terminación. Asesoría legal informada. Una captura de pantalla impresa de mi antiguo intento de inicio de sesión en el sistema con la marca de tiempo del día en que accedí al entorno de pruebas. En la parte inferior alguien había garabateado con bolígrafo. Considera esto tu última advertencia. Sostuve la página en mis manos durante un largo rato, viendo cómo la tinta se emborronaba ligeramente en los bordes por la condensación de mi taza de café. No era solo una táctica de intimidación, era una señal. Sabían exactamente lo cerca que estaba, y ahora querían que me echara atrás. Mi teléfono vibró unos minutos después. Un mensaje de voz de un número desconocido. Una voz cortante y medida sin ignorar a Dane. Estamos realizando una revisión de las violaciones de acceso a la propiedad de la empresa. Si no responde en 48 horas, procederemos con acciones legales. Considere esto una cortesía, no una conversación, una advertencia. Me quedé quieta dejando que el peso de ello se asentara sobre mí. Esto ya no era una partida de ajedrez. Esto era la guerra. Durante unas horas el miedo se apoderó de mí. No porque pensara que podían ganar, sino porque sabía con qué facilidad se podía enterrar la verdad si a nadie le importaba desenterrarla. Pasé por el apartamento. Miré de nuevo el sobre. Imaginé la voz de Lidia tranquila y fría. El poder de negociación no es lo que sabes, es lo que temen que otros puedan saber. Y fue entonces cuando la segunda pieza encajó. No intentaban asustarme porque pensaran que iba de farol. Estaban asustados porque sabían que no lo hacía. Ese acuerdo de confidencialidad tenía una fecha anterior a mi contrato actualizado de 2022, el que explícitamente incluía excepciones para el cumplimiento legal y las revelaciones éticas. Todavía tenía una copia firmada y con marca de tiempo en almacenamiento digital. La saqué, resalté la cláusula de exención y se la reenvié directamente a Lidia, sin explicaciones, sin pánico. Solo, por si presionan. Luego abrí mi archivo seguro y empecé a preparar el paquete 2, un segundo conjunto de revelaciones. No para la Junta esta vez, sino para una firma de revisión ética externa contratada por Grayson Analytics, del tipo que se especializa en investigaciones de mala conducta corporativa. Si iban a ir de farol, les mostraría cómo era una jugada real. No me estaba retirando. Me estaba expandiendo. Pensaron que podían forzar mi mano, pero todo lo que habían hecho era revelar lo desesperados que se habían vuelto por proteger una casa de mentiras, y ya no tenía miedo de la tormenta. Yo era la tormenta. El lunes por la mañana llegó como un silencio cargado. Me senté en mi apartamento con las cortinas echadas, la ciudad murmurando suavemente más allá del cristal. No había dormido más de 2 horas. No por miedo, sino porque estaba midiendo cada segundo, esperando la detonación que había pasado semanas preparando. A las 8 CDO, en punto, el paquete 2 fue enviado. El correo estaba dirigido a la firma de revisión ética externa que Grayson Analytics había contratado para la gestión de riesgos y el cumplimiento de un grupo de abogados y auditores a los que no les importaban las políticas de oficina ni las declaraciones pulidas de LinkedIn. Les importaba la exposición, la responsabilidad y las consecuencias legales. Asunto: irregularidades urgentes relativas a los datos de previsión y las rutas de adquisición, para revisión inmediata. Adjunto: un rastro de auditoría comprimido con historiales de versiones. El contrato firmado de 2022 resaltando las exenciones para denunciantes. Una grabación de pantalla que mostraba el modelo de previsión manipulado en tiempo real. Y lo más importante, una cronología ajustada, limpia e indiscutible, que conectaba las ediciones con las credenciales de la cuenta de Caden Locke. Sin emoción, sin comentarios, solo hechos que no podían ser disfrazados de coincidencia. Cifré el correo con un activador de reenvío de 24 horas en caso de que fuera interceptado o ignorado. Subí una copia redundante a una sala de datos segura con acceso temporal restringido. Luego me recosté con el portátil cerrado y las manos cruzadas. El siguiente movimiento no era mío.
era de ellos. A las 10:43 h, mi teléfono desechable vibró una vez y luego otra. Ambos mensajes eran breves. Primero, el Comité de Ética acusa recibo. Se inicia una revisión completa. Es posible que se le contacte para prestar declaración jurada. Segundo, con efecto inmediato, el director de operaciones, Caden Locke, queda en baja administrativa a la espera de una investigación. No sonreí, no celebré. Exhalé tranquila y completamente. Hay algo profundamente poético en ver a alguien desmantelar la misma arma que creía que lo protegería. Ese acuerdo de confidencialidad ahora era prueba de represalias. Esa amenaza ahora intimidación admisible. Cada táctica de intimidación que habían usado había construido exactamente el caso que temían. Al mediodía las noticias de la industria comenzaron a circular por los canales. No titulares de escándalo, todavía no, pero cambios. Actualizaciones de la cúpula directiva. Avisos de reestructuración. Relleno de relaciones públicas sobre revisiones internas. Lenguaje sutil y calculado. Pero tras los muros sabía lo que estaba sucediendo. HH, desesperado. Legal emitiendo memorandos de silencio. Salas de juntas convocadas a sesiones de emergencia. Responsables de cumplimiento rastreando contratos con fecha retroactiva. Y Caden probablemente estaba sentado solo en un estéril apartamento corporativo, mirando un teléfono que no sonaba con la llamada de salvación que esperaba. Porque la gente que una vez sonrió ante sus palabras de moda y proyecciones aduladoras, ahora hacía lo que todos los ejecutivos hacen cuando se enfrentan a un barco que se hunde. Empezaron a agarrar los botes salvavidas. A las 15:00 Lidia me envió un mensaje con una sola línea. Ganas, se están rindiendo rápido. No era una celebración, era una confirmación. La estructura había estado hueca durante meses. Simplemente había encontrado la viga correcta que tirar. Esa noche me serví una copa de vino, no para brindar, sino para marcar el momento. No el final, solo el cambio. El momento en que se dieron cuenta de que yo no era obsoleta, era esencial. Y peor para ellos era honesta. Ya no era la rabia lo que me impulsaba. Era la claridad. No había expuesto a Caden para destruirlo. Lo había expuesto para que él ya no pudiera destruir lo que construimos. Que desapareciera en la bruma de los cuentos de advertencia corporativos. No perseguía títulos. Reclamaba la verdad. Y ahora el silencio que siguió no estaba vacío. Estaba satisfecho. 3 semanas después entré en el edificio que una vez ayudé a diseñar literalmente. La fachada angulosa de la Torre Wexler 122 había sido mi concepto hasta los paneles de cristal que reflejaban el cielo de la mañana como fragmentos de un desafío silencioso. El vestíbulo era diferente ahora. Caras nuevas en la recepción, nuevo arte en las paredes. Pero la tensión, eso no había cambiado. Zumbaba bajo el mármol en conversaciones cortantes y miradas de reojo. El tipo de silencio que solo sigue a la exposición. No volvía como empleada. Volvía como consultora independiente protegida por contrato y responsable únicamente ante el Comité de Ética externo que todavía auditaba los escombros dejados por Caden. Cuando entré en la sala de conferencias ejecutiva, noté primero los pequeños cambios. Menos gente. Nuevas placas con nombres, una energía nerviosa en lugar de una certeza arrogante. Mara Kincaid, la directora de HH, que una vez me comunicó mi despido con gracia corporativa, se levantó cuando me acerqué. Señora Dane, dijo como si las sílabas pudieran quemarle la lengua. Gracias por venir. Asentí, pero no dije nada. La sala no necesitaba mis palabras. El silencio entre nosotros ya decía suficiente. La reunión fue breve, protocolaria. Un repaso final de los términos de mi contrato, el alcance del acceso a la auditoría y las medidas de seguridad. No habría archivos enterrados esta vez, ni datos mal dirigidos. Tendría acceso total y autonomía total. A las 9:00 era que estaba sentada en un escritorio de esquina con vistas al horizonte de la ciudad, revisando un archivo etiquetado como Revisión de sistemas heredados confidencial. La ironía no se me escapó.
Una vez me llamaron un legado, una reliquia. Ahora me necesitaban para reconstruir lo que casi destruyeron. Y extrañamente no estaba enfadada, simplemente centrada. Más tarde ese día pasé por un tablero de proyectos en el ala de operaciones. Alguien había garabateado una cita en la esquina. No construimos para durar, construimos para adaptarnos. Sonreí para mis adentros. Era mía algo que solía decir cuando los arquitectos junior complicaban demasiado un diseño. No me había dado cuenta de que alguien lo recordaba. La noticia corrió rápido. En 48 horas antiguos, colegas comenzaron a pasar discretamente. Sin disculpas, solo reconocimientos sutiles. Un café dejado en mi escritorio. Una copia impresa marcada para revisar. Una pausa respetuosa en el pasillo. Los que antes habían mirado hacia otro lado comenzaban a mirar de nuevo, no con miedo, con reconocimiento. Mientras tanto, el nombre de Kayden había sido borrado, eliminado de los directorios. Las notas internas lo llamaban una transición estratégica, pero todos lo sabían. Su caída había sido rápida, quirúrgica y silenciosa, justo como la jugada que una vez intentó hacerme. Ahora era un cuento con moraleja que se pasaba en susurros el ejecutivo que construyó una escalera con crédito robado y resbaló desde el último peldaño. No me regodé. No lo necesitaba. Porque esto no era venganza. Era restauración. La empresa a la que una vez le di todo se había agrietado. Pero las grietas sabía no siempre significaban un colapso. A veces dejan entrar la luz. A veces te muestran dónde necesita reforzarse la estructura. Y ahora por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo de quedarme. O de irme. Cualquier elección sería mía. Esa noche me quedé junto a la ventana con la ciudad latiendo abajo. El pin del león de plata descansaba en mi palma. Un símbolo no de lealtad devuelta, sino de lealtad reclamada. Mantén la línea, había dicho mi padre. Lo había hecho. Y cuando la línea se dobló bajo la presión, no me rompí. La redibujé. Para cualquiera que alguna vez haya sido despedido, menospreciado o borrado, sabed. Esto hay poder en el silencio. Hay estrategia en la quietud. Y a veces la mayor venganza no es gritar de vuelta, es convertirse en el tipo de tormenta que nunca ven venir. A veces la traición no está en las palabras que se dicen en voz alta, sino en el silencio que sigue, en la forma en que las puertas se cierran silenciosamente, en cómo las personas a las que una vez llevaste a través de plazos de entrega infernales, de repente olvidan cómo decir tu nombre. Lo que esta historia me enseñó, y lo que espero que te recuerde, es que la lealtad nunca debe ser ciega, y la competencia silenciosa no es una debilidad, es un arma cuando se usa con un propósito. Puedes dar lo mejor de ti, llegar temprano, arreglar lo que otros rompen, y aún así ser descartado en el momento en que ya no eres conveniente. Pero eso no te hace reemplazable, los hace a ellos miopes, porque lo que olvidan, lo que siempre olvidan, es que las personas que construyen en silencio a menudo saben por dónde va cada cable, dónde está enterrada cada falla y dónde se esconde cada secreto. Y cuando ese tipo de persona decide actuar, no necesita gritar, no necesita amenazar, solo necesita moverse una vez con precisión, y todo cambia. Así que si alguna vez te has sentido ignorado, subestimado o borrado, no estás solo. Y no eres impotente. Tu conocimiento, tu integridad y tu memoria son tu poder de negociación. Úsalos sabiamente. Úsalos con cuidado. Y cuando sea el momento adecuado, no quemes el puente. Rediséñalo. Si esta historia ha resonado contigo, si te ha hecho reflexionar o tal vez incluso te ha hecho sentir visto, considera suscribirte al canal. Compartimos historias como esta para recordarte que la justicia no siempre ruge. A veces llega con pasos tranquilos y pruebas innegables. Pulsa el botón de suscribirte y únete a una comunidad donde se celebra el poder silencioso y donde tu historia podría ser la próxima que contemos.